TV UNAM y Radio UNAM presentan un programa del Instituto Federal Electoral. Voces de la Democracia. Voces de la Democracia. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Voces de la Democracia. Soy Marilena Cantú, es un placer acompañarles. Informes recientes nos dicen que tenemos en México una propagación de programas para distintos fines, pero totalmente desarticulados, con duplicidad de funciones, también con duplicidad de beneficiarios, que además suponen una inversión de recursos públicos muy importante. Y esto ocurre en los 3 niveles de gobierno. ¿Cómo se ejerce el presupuesto? ¿Quién decide qué y para qué? ¿En dónde queda la voz del ciudadano sobre las obras, servicios o infraestructura que requiere? Hoy vamos a hablar de presupuesto participativo. Sean bienvenidos, vamos a nuestro reportaje. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. La noción de presupuesto participativo, idea surgida en Porto Alegre, Brasil, en 1989, consiste en permitir a los ciudadanos incidir directamente, y no solo a través de sus representantes, en la distribución que se le da al dinero público. Si bien es cierto que el presupuesto tiene áreas que deben ser evaluadas por expertos, justo para eso elegimos a nuestras autoridades, y el análisis del ejercicio presupuestal forma parte sustancial de sus funciones. También es verdad que hay ciertas áreas en las que los ciudadanos tienen una experiencia más directa y su participación puede ser fundamental para optimizar el gasto público. Se trata de un mecanismo de democracia participativa en el cual el gobierno y la sociedad se reúnen para empatar las prioridades de los ciudadanos con la agenda de la política pública. Este sistema propicia sin duda una ciudadanía más atenta y comprometida, pues obliga a los individuos a hacer un diagnóstico de sus necesidades, a cuantificarlas y escoger las prioritarias. Facilita también el seguimiento de la ejecución de tales acciones, lo que brinda transparencia y fomenta la rendición de cuentas. Los beneficios democráticos, sociales y económicos del ejercicio son evidentes. Las experiencias al respecto han rebasado Porto Alegre y hoy ciudades de América, Europa y Oriente usan esta herramienta de participación ciudadana y gestión municipal, adaptando el ejercicio a su propio contexto y tradición democrática. En México ha habido algunas experiencias que apuntan hacia la puesta en práctica de presupuestos participativos tanto a nivel nacional como local. La Ciudad de México, el Estado de México, Durango, Sonora, Michoacán, Baja California, entre otros, han involucrado a sus ciudadanos en las distintas fases del ciclo presupuestario. Incluir las prioridades de los habitantes en el presupuesto, para que parte del dinero se destine exclusivamente a satisfacer las necesidades que los mismos ciudadanos consideran como más importantes, ha demostrado ser un ejercicio positivo que brinda equidad, eficiencia y sustentabilidad a la administración pública y a la democracia. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. Para platicar sobre este tema le doy la bienvenida a Diego de la Mora Maurer, coordinador del área de presupuesto y políticas públicas de Fundar, Centro de Análisis e Investigación. Diego, gracias. Gracias. Muchas gracias tenerte nuevamente, Gonzalo Farrera, profesor e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias, Gonzalo, gracias, Diego. Vamos a platicar sobre qué es el presupuesto participativo, algunas experiencias regionales como la de Brasil y Argentina, para luego arribar a lo que ha hecho México en este ámbito. Pero para empezar me gustaría que ustedes nos pudieran expresar su juicio sobre cuál es la importancia de la participación ciudadana en los asuntos públicos. Gonzalo. Mira,
Lo importante, yo creo, del presupuesto participativo es una derivación de la democracia semidirecta, desde mi punto de vista. Nosotros, y en la literatura política, tenemos una fea tendencia de irnos hacia lo que es la democracia delegativa, como lo decía el buen Guillermo O'Donnell. Solo la gente vota y no se involucra en los demás asuntos del gobierno. Yo creo que este ejercicio, desde mi punto de vista, ayuda a vincularse a la gente en los problemas cotidianos. ¿Para qué requerimos dinero? ¿Qué es lo que necesita nuestra colonia? ¿Qué es lo que necesita nuestro municipio? ¿Cuáles son las necesidades? Y cómo esta facultad que tienen los gobernantes de decidir sobre los dineros públicos ayuda a vincularse con la gente, y es una decisión que se toma en conjunto. Yo creo que esa es una de las grandes aportaciones que tiene este modelo, y que la gente en México los ayuda a vincularse en la política. Cuando dices democracia semidirecta, aclárale al auditorio qué tiene que considerar al respecto. Mira, regularmente nosotros entendemos a la democracia semidirecta como una relación de participación en donde los ciudadanos se acercan o ayudan a tomar decisiones junto a los políticos. Regularmente, o en otras formas democráticas, tenemos que los grandes tomadores de decisiones son los políticos. En esta idea, la democracia semidirecta es llevar al ciudadano y vincularlo en la cosa pública. Muy bien. ¿Qué impacto tiene en la calidad de una democracia que se, digamos, puede incentivar, apoyar y se tome en cuenta la voz del ciudadano? Bueno, lo que decimos en Fundar es que, y por eso nos interesa el presupuesto, es que es el documento más importante de política pública que tiene un gobierno. Y es el documento más importante porque ahí se acaba la demagogia, ¿no? Cuando uno ve los números del presupuesto, se da cuenta cuáles son las reales prioridades que tiene un gobierno. En el caso del presupuesto participativo, eso se comparte entre la comunidad, que es al final la beneficiada o afectada por las decisiones del presupuesto. Entonces, el gran efecto que puede tener un presupuesto participativo cuando realmente logra armonizar las demandas de una comunidad es justo este, ¿no? Que toma las demandas de quienes van a recibir esos recursos y quienes saben cuáles son sus necesidades específicas, y entonces puede ser mucho más cercano a lo que realmente quiere la comunidad hacer con los recursos de todas y todos. Sí, es un mecanismo que fortalece al ciudadano y fortalece a la democracia misma. Así es. Y justo retomando, ¿no?, lo que decía Gonzalo, es bien interesante que es un mecanismo que permite la rendición de cuentas social, ¿no?, que hace que las personas se involucren con lo que hacen los gobiernos, y que es un concepto también de O'Donnell, ¿no? Lo que facilita es una mayor participación y que la gente esté más involucrada con las decisiones públicas. Entonces, los presupuestos participativos por eso son bien relevantes. Y vamos a revisar los efectos, pero antes de entrar a lo que ocurre en México en torno a este tema, me gustaría platicar con ustedes un par de experiencias regionales. Brasil. La primera experiencia de presupuesto participativo fue en 1989 en la ciudad de Porto Alegre, tras la victoria del Partido de los Trabajadores en las elecciones municipales. Incluso la experiencia continúa en vigor. ¿Qué me dices de Brasil, Gonzalo? Mira, es muy interesante, y sobre todo ahora que mencionas el Partido de los Trabajadores, se entiende que esta idea del presupuesto participativo es un mecanismo que introduce la izquierda brasileña para romper un poco con esta monotonía que se tenía con la clase política tradicional, ¿no? Es la manera en que la gente se vuelca a tratar de participar, y también hay una condición importante del caso brasileño, y lo podemos traer a México: las grandes desigualdades que tenemos, y a veces los políticos deciden hacer obras que para la ciudadanía no tienen mucho sentido, ¿no? Yo creo que una de las cosas importantes que tienen los estados contemporáneos, es decir, nosotros como ciudadanos tenemos la obligación de pagar nuestros impuestos, pero con esos impuestos, ¿qué se hace? ¿Quién lo decide? ¿Quién lo decide? ¿Con Entonces, qué criterios? Yo creo que una de las condiciones más democráticas, si nos ponemos a desmenuzar el concepto de democracia, es que la gente decida qué se va a hacer y qué requerimos. Efectivamente, Brasil tuvo un impacto en materia de justicia social, porque nos dicen en sus informes al respecto que colocaron como prioridad las necesidades de los sectores más desprotegidos. Y en segundo lugar, un tema que me gustaría platicar con ustedes, tuvo un impacto en el empoderamiento de la comunidad.
Así Tu es. punto y de vista, Diego. Cuando uno ve, ¿no?, la experiencia brasileña, sobre todo a los inicios en Porto Alegre, pues es increíble ver cómo las comunidades se reunían en asambleas, ¿no?, y presentaban proyectos que normalmente iban dirigidos, como bien dices, a las comunidades más pues, con más necesidades, claro, ¿no? Y esta como fiesta de la participación ciudadana me parece que no viaja a todas las otras experiencias de presupuesto participativo, como luego veremos en el caso del DF, ¿no? Lo que logran en Porto Alegre es organizar a la comunidad, hacer asambleas democráticas, de democracia, no sé si semidirecta o directa. Directo, yo diría. Y entre todos decidir cuáles son las prioridades reales, ¿no?, de una comunidad. Entonces, claramente habilita, ¿no?, la participación ciudadana en las decisiones para el bien común y es pues me parece que un gran invento del Partido de los Trabajadores en Brasil, y la manera en cómo lo implementan a través de asambleas, pues me parece que también es un gran éxito. El empoderamiento, Gonzalo, es un factor que ellos revisan como uno de los grandes logros de este mecanismo de participación. Mira, Mariana, yo creo que un poco jugando con esta retórica marxista que tienen los partidos, sobre todo el Partido de los Trabajadores, ellos juegan con la idea de conciencia de clase y la llevan hacia conciencia política. Y a mí me gusta mucho porque la gente tiene una preponderante participación y es consciente de que debe de participar. Esta idea que tenemos de deber y que nos debemos a lo público como ciudadanos, es muy interesante lo que trabaja el Partido de los Trabajadores. Incluso lo toman como una obligación, es parte de mi responsabilidad. Sí, y si nos vemos nosotros en el arquetipo clásico de la democracia griega, así era considerado para los griegos. Entonces, yo creo que es una cosa muy interesante para volcar, desde mi punto de vista, en una tensión que tenemos importante en nuestros días. La democracia de ciudadanos versus la democracia de mercado. Yo creo que el presupuesto participativo es un muy buen caldo de cultivo para despertar en la gente esto que es la conciencia política. Vamos a la experiencia de Argentina. El primer municipio en adoptar un presupuesto participativo fue la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, en 2003. Le siguieron otros municipios y esto derivó en la creación de la Red Argentina de Presupuestos Participativos, que agrupa a los municipios que lo utilizan. La experiencia argentina desde tu punto de vista, Omar. Me parece que una de las cosas que se logran en general con el presupuesto participativo cuando surgen las bases es que la gente entiende que las personas son sujetos de derechos, ¿no? Perfecto, entonces, para empezar. Sí, eso cambia la lógica de participación, de ser receptores de beneficios, ¿no?, beneficiarios, como pensamos cuando hablamos de política social en México, a personas que están empoderadas como sujetos de derechos y saben que tienen derecho a ciertas cosas. Y eso se habilita mediante los presupuestos participativos en general, cuando las personas se involucran y entienden que las necesidades de la comunidad son necesidades que además son derechos, ¿no?, que ellos tienen derecho a la educación, salud, el medio ambiente sano, etcétera, y pueden entonces exigir de otra manera a los gobiernos que cumplan con sus obligaciones en términos de derechos. Sí, y además ejercer un derecho también te hace responsable. Claro. Gonzalo, la experiencia argentina, ¿observas alguna diferencia en sus efectos respecto a Brasil? Mira, hay una diferencia importante desde mi punto de vista. No se ve esta vinculación y eso obviamente te va a hablar de dos culturas políticas distintas. Pero lo interesante del caso argentino y sobre todo los sui generis de la ciudad de Rosario es que se da este primer proyecto para también un poco entender una crisis endémica que tiene el sistema político argentino. Se acordarán todos ustedes de esta famosa crisis de que se vayan todos. O sea, sí, la ciudadanía empieza a buscar otras alternativas ante sistemas políticos que prácticamente son inertes y no le dan resultados a la ciudadanía. Entonces, yo considero que la experiencia argentina va a ser una especie de catarsis para a la gente vincularla a la política y entender una manera el por qué el sistema, como en esta lógica delegativa, el hecho de darle todo el poder a los políticos no fue una buena experiencia. Ahora es importante que la gente regrese a la idea central de la política. ¿Qué significa la política? Involucrarnos. Y me llama la atención qué efectos tuvo en los dos casos desde la clase política. La fortalece, la debilita. ¿Cómo maneja el escrutinio social, el escrutinio público?
Mira, es muy interesante en este sentido. ¿Por qué? Porque en el caso brasileño se va dando este involucramiento de la gente y lo vemos ahora. O sea, ya es una sociedad que demanda, es una sociedad que sale a las calles y obviamente también vamos a clarificar sus problemas particulares sociales, pero es una sociedad que es consciente. Y eso es muy interesante para entender esta dinámica entre la clase política y la ciudadanía. Esta lógica de puente que se llegan a convertir los partidos políticos empieza a generar otras vías alternativas que la sociedad está pidiendo. Y sobre todo también en el caso argentino vamos a ver algunas singularidades de este tipo de cosas, ¿no? La manera de buscar nuevos canales de vinculación entre la sociedad y el gobierno. Vamos ahora a revisar y hacer un contraste sobre lo que ocurrió en Brasil y en Argentina a lo que ocurre en México. En México, la Constitución política otorga derechos y obligaciones para que la sociedad se involucre e intervenga en los asuntos públicos. Pero estos derechos que tenemos plasmados en la Constitución, ¿qué sentido tienen a la hora de intervenir, de participar, de que se escuche la voz del ciudadano a la hora de repartir el presupuesto? Bueno, en general cada vez me parece que hay mayor participación ciudadana y mayor entendimiento de que el presupuesto es lo que decía al principio, ¿no? La herramienta de política pública que define las prioridades nacionales, ¿no? Entonces, me parece que cada vez hay más espacios y más ciudadanas y ciudadanos interesados en participar en cómo se toman esas decisiones y para dónde va el presupuesto. Ahora, eso se ejemplifica de distintas maneras en distintos lugares, ¿no? En el Distrito Federal, que es un caso interesante de presupuesto participativo, me parece que no se ha logrado comunicar de manera amplia cuáles son las consecuencias que tienen tener el 3% del presupuesto de las delegaciones al alcance de la decisión de la ciudadanía de manera directa, ¿no? Entonces, me parece que hay un esfuerzo adicional que hay que hacer desde las autoridades, pero también desde la ciudadanía para empoderarnos de ese 3% del presupuesto, que en muchos casos es mucho dinero, y tomar decisiones colectivas para lograr hacer cosas buenas para las colonias y para la vida inmediata de las personas. Ahora, me parece que en México sí tenemos, a pesar de que empieza a haber mucho más participación y mucho más ciudadanía interesada, tenemos un déficit de organizaciones y de personas que dedican tiempo a cuidar de su entorno inmediato, ¿no? Incluso este despertar de la ciudadanía me parece que se da mucho más a nivel nacional, ¿no? Nosotros que hacemos incidencia en el presupuesto federal lo vemos cada vez hay más organizaciones que están pidiendo presupuestos específicos para los temas que les interesan, sobre todo temas de derechos, pero esto no necesariamente se traslada ni siquiera al presupuesto del Distrito Federal o de los estados, y menos a los niveles más locales, ¿no? Si vemos los porcentajes de participación en los presupuestos participativos anteriores, ¿no? De 2012 para atrás, no pasan del 3%, ¿no? Del padrón. Entonces hay claramente, no sé si una falla en la instrumentación o en la comunicación, pero claramente hay una necesidad de ampliar el espectro de participación en estos mecanismos directos, ¿no? Sí, vamos a revisar esa experiencia que se desarrolló en noviembre pasado, gracias a la participación del Instituto Electoral del Distrito Federal. Pero antes de entrar con, digamos, la experiencia mexicana, ¿qué pasa con nuestros derechos en México en esta materia? Mira, María Elena, yo creo que aquí hay una doble dimensión que tenemos que entender y como decía Diego, ¿no? El por qué nuestra ciudadanía, porque nosotros tenemos una cultura política parroquial. Simplemente la gente entiende que vincularse a la política es el día de la elección, simplemente ir a votar, y ahí se acaba un poco esa dinámica que se tiene entre la sociedad y el Estado. Obviamente, un poco atendiendo al dato duro que nos da Diego, por eso vamos a ver que incluso en las elecciones locales o en las elecciones de diputados tenemos una incidencia bajísima, y obviamente para cuestiones que son más de la colonia, pues vamos a tener aún cuestiones más bajas. ¿Por qué? Porque para nosotros en el imaginario colectivo la política es igual a corrupción, la política no le agrada a la gente, porque está tremendamente desprestigiada. Exactamente. Ya han ocurrido los suficientes hechos para que el ciudadano tome distancia. Y desgraciadamente a veces, y yo creo que es una cuestión que no se ha sabido trabajar muy bien por parte del gobierno, y esto hablamos de los gobiernos, no ha habido una verdadera realidad y una
el hecho de prestigiar los programas, porque siempre terminan teniendo alguna variación o alguna cosa que por eso la gente termina desilusionándose. Yo creo que eso es una de las cuestiones más graves que tenemos como sociedad, ¿no? A lo mejor no llegamos al grado tan fuerte como en Argentina que se vayan todos, pero estamos a una rayita, o sea, no hay credibilidad en nuestra clase política, ¿no? Entonces, cada vez que la ciudadanía tú le dices, dona de tu tiempo 2 horas o 1 hora para discutir esto, ¿para qué? Si los políticos van a terminar haciendo las mismas de siempre, ¿no? Yo creo que esa es una de las bestias negras que tenemos en esta lógica de poder involucrar a nuestra ciudadanía en eso. Y otra cuestión que es muy interesante es dar esta doble dimensión. ¿En qué sentido? En que en tanto el político como el ciudadano viven en el mismo lugar de origen y tienen los mismos problemas. Si la calle está llena de baches, tanto al señor le afecta como a mí me afecta. Eso también yo creo que es una cuestión importante que nos hace falta como sociedad entender, ¿no? Sí, lo que pasa es que no nos vemos como ciudadanos iguales. Exactamente, ¿no? Si la ciudad está contaminada, tanto tú y como yo respiramos smog. Entonces es una cuestión que nos incumbe a todos. Pero no tenemos plena conciencia exactamente de ello. Vamos a revisar despacio la experiencia Presupuesto Participativo 2013, cómo se organizó, las reglas del Instituto Electoral del Distrito Federal, cuántos participaron y qué pasó con esos proyectos. Pero antes vamos a darle la palabra al ciudadano. Le preguntamos qué opinión le merece el ejercicio del presupuesto público. ¿Tiene conciencia de su importancia? Vamos a las respuestas y regresamos al estudio. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. Yo creo que el presupuesto es bueno siempre y cuando lo sepan aplicar, siempre que sea aplicado para lo que es el objetivo, se cumpla con la finalidad. El problema es que lo tomen para otras cosas que no son, como pasó en mi estado, en el estado de Tabasco, ¿no? Que en lugar de servir a vuestro estado, se dedicaron a servirse. Muy baja, realmente no estamos muy enterados. Esa es la realidad. No tenemos una idea muy clara de cuánto es el presupuesto y mucho menos en qué se ejerce, si realmente se ejerce. El gasto público, la cuenta pública es muy buena, pero no lo utilizan como deberían. Excesivo y los recursos no se abocan bien a lo que es al mobiliario, a lo que es a obras públicas. Desgraciadamente México está un poquito mal en esos aspectos. Pues muy mala. Definitivamente no es nada positivo para el pueblo, puras cosas que no son reales. Es que estamos completamente desinformados al respecto, o sea, el presupuesto público no sé a cuánto asciende. Entonces, así como que una noción muy clara no tengo al respecto. Bueno, pues hay ciertos rubros que se debe de gastar siempre, hay cosas que no se pueden evitar, como el gasto a la salud, o a la defensa, a la seguridad, ese tipo. Ahora, hay gastos que sí yo pienso que son innecesarios. Siempre, por ejemplo, yo he criticado el exceso de legisladores en el país. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. Yo observo, digamos, 2 temas en las respuestas. Uno, que es muy importante, el desconocimiento sobre la importancia del presupuesto en mi vida como ciudadano. Y por otro lado, es mucho dinero y se ocupa en cosas que a mí no me interesan. ¿Qué piensas? Me parece que sí hay un desconocimiento y es parte también de la cultura política que hemos tenido durante años, ¿no? Durante años no se conocía el presupuesto y era como incluso mítico, ¿no? Cuánto había ahí y cómo se usaba. Un tema de ellos, no mío. Exacto, un tema que estaba fuera del alcance del ciudadano, ¿no? Me parece que sí ha habido un esfuerzo del gobierno federal y de algunos gobiernos estatales, entre los cuales está el del Distrito Federal, de ciudadanizar el presupuesto, ¿no? Son 2 cosas distintas. Una cosa es el presupuesto ciudadano, ¿no? Que ahora explico qué es, y otra cosa es el presupuesto participativo. Ahora, están muy vinculadas. El presupuesto ciudadano y otras herramientas lo que hacen es ayudar a las personas a entender qué es el presupuesto y cómo se gasta, ¿no? Hay un documento específico que producen los gobiernos, tanto nacionales como estatales y a nivel municipal, en algunos casos, que se llama Presupuesto Ciudadano, y lo que hace es, de manera sencilla, explicarle a la mayor cantidad de personas posibles qué es el presupuesto y cómo se gasta.
En México tenemos uno a nivel federal que publica la Secretaría de Hacienda, en el Distrito Federal existe, hay en otros estados. Y un segundo paso, que también es interesante, son herramientas de Internet, portales web, que permiten poner información al alcance de una mayor cantidad de personas, o de la mayor cantidad de personas posibles, y explicarla de manera simple, ¿no? También existe en México un portal de la Secretaría de Hacienda que se llama Transparencia Presupuestaria, ¿no? Y existe en el Distrito Federal un micrositio específico en la Secretaría de Finanzas. Entonces la información sí está al alcance de las personas, no está tan difundida como desde mi punto de vista tendría que estar, ¿no? Aunque hay algunos esfuerzos. Por ejemplo, el DF lo que hizo fue que en la boleta predial puso, ¿no? Conoce tu presupuesto, etcétera. Entonces empieza a haber cada vez más interés. Algunos esfuerzos. Y algunos esfuerzos por crear, digamos, una cultura de transparencia presupuestaria que involucre a la sociedad, entonces, ahora sí, en conocer cuáles son los montos, para qué se gastan y poder exigir desde sus necesidades y sus derechos en qué se tienen que gastar, ¿no? Realmente saber si existe presupuesto para algo, pues que eso se implemente y entonces que se construya la clínica, que se construya la escuela, que se mantenga como debe de ser, ¿no? Pero el primer paso pues es conocer la información e involucrarse. Tu punto de vista, Gonzalo, nos dicen algunos de los ciudadanos, la verdad es que no estamos informados, no entendemos bien el tema. Mira, María Elena, yo creo que esto es una consecuencia de ir teniendo esta dimensión de la política en la ciudadanía por pasos, ¿no? La importancia de entender cuál es el espacio público, ¿no? Y yo creo que también es parte de esta idea tan individualizada que tenemos, ¿no? Que nuestra idea de bienestar es simplemente de la puerta de nuestra casa hasta el zaguán y ahí se acaba los. Y el hecho de entender que entre todos disfrutamos del parque público, entre todos disfrutamos de la biblioteca, exactamente entendernos como colectividad. Yo creo que ese es un paso importante que tenemos que tener como ciudadanía, porque esa es una de las claves importantes. Entender que somos parte de una comunidad y que esa comunidad necesita disfrutar de alguna manera ciertas cosas de manera global, ¿no? ¿Cómo fortalecemos o cómo cambiamos esta visión de lo individual a lo colectivo? ¿Hay alguna experiencia internacional que nos pueda ayudar y revisar cómo en algunos otros países que sucede exactamente lo mismo que en el nuestro, que es lo de allá no me importa, me importo yo y me importa mi familia, claro, y punto, y lograron dar el salto? Mira, hay una experiencia que a mí me gusta mucho del campo de la pedagogía. Yo creo que la clave está en la educación y es John Dewey. John Dewey en sus ideas decía que el momento ideal para sembrar este gen ciudadano es en los niños. Y eso yo creo que debemos de reforzar materias de civismo y entender que los chiquitines tienen que verse como comunidad, que lo que le pasa a él me puede pasar a mí y somos todos parte de una misma colectividad. Desgraciadamente por otras influencias se ha ido generando este espíritu individualista exacerbado que tenemos hoy en nuestros días. Pero tío, yo apostaría por esta idea que planteaba Dewey, ¿no? La única manera de tratar de cambiar las cosas es a través de la educación y obviamente tenemos desde la educación básica hasta la universitaria reforzar eso, ¿no? Yo creo el hecho de generar asignaturas o generar esta idea de vinculación con la sociedad le da a los pequeñines una nueva idea de cómo ellos son parte de esa comunidad y no nada más simplemente que se vean como parte de su familia, ¿no? Sino somos un núcleo de familias que viven en una determinada colonia, en una determinada zona y que lo que pase nos incumbe a todos, todos somos parte de. Yo creo que esa es la idea importante. ¿Esta no conciencia de lo colectivo, desde tu punto de vista, Diego, influyó en la participación de presupuesto participativo 2003 en el Distrito Federal? Se recibieron 147,737 propuestas y hubo una innovación interesante, se hizo a través de Internet y también a través de la manera tradicional, es decir, llegar a una mesa y exponer por escrito alguna propuesta. ¿Qué te pareció la experiencia como tal, digamos, luces y sombras? Pues me parece interesante en algunos sentidos. Bueno, la experiencia en sí me parece que ya tiene valor, ¿no? Que se haya implementado, pero me parece también que hay algunas cosas que podrían hacerla mucho más rica, ¿no? Esta cuestión que platicábamos, ¿no? De la experiencia de Porto Alegre, donde
la gente va a las asambleas y discute las propuestas, pues hace que uno se involucre mucho más. Si uno llega nada más con su propuesta, es como un poco lo que decía al principio Gonzalo, ¿no? La gente va y vota y se olvida, ¿no? En cambio, si uno tiene que defender la propuesta y discutir las de las demás personas y involucrarse en saber cuáles son las necesidades más apremiantes de su comunidad, pues eso hace mucho más rica la experiencia. Sí, ese es el paso 2, es decir, el primer paso fue yo propongo que se haga una calle o que se arregle o que se componga tal o cual cosa. Ahora, pero ¿y el seguimiento? El seguimiento creo que es donde nos falta muchísimo en general en todas las decisiones públicas, ¿no? La parte de la Contraloría Social y de que las personas realmente revisen qué está pasando con los proyectos, cómo se están implementando. Hay ejemplos internacionales que me parecen fascinantes, ¿no? Uno es el de las mujeres organizadas en El Salvador, que revisan desde el diseño hasta la implementación de las políticas de salud, por ejemplo, ¿no? Y van y entrevistan a las personas que van saliendo de las consultas y les dicen, bueno, los atendieron bien, cómo las atendieron, tienen cuestionarios incluso, y eso luego lo llevan a los espacios de decisión, ¿no? Más amplios. Entonces, me parece las mujeres salvadoreñas tomaron el control, de hecho. Exacto, ¿no? Es una experiencia interesantísima. Interesantísima. Y hay otras, ¿no? Por ejemplo, me parece que es Filipinas, que existen unos libros, ¿no? Los libros azules o los libros verdes, dependiendo del tipo de obra pública que se tenga que hacer. Y entonces lo que hace la gente es, tiene esos libros donde dicen qué tienen que hacer o cómo tiene que ser la obra pública, ¿no? Y entonces ellos, como si fuera una empresa de supervisión, van y dicen, checan. Pusieron estas cosas de cemento, las traves están bien hechas, hicieron tantos cuartos, instalaron tantos quirófanos en la clínica o en el hospital, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces van palomeando y saben exactamente si quienes son responsables de construir las obras públicas lo están haciendo de acuerdo a el proyecto que propusieron, o si hay faltantes o si se están haciendo malas cosas, ¿no? Entonces, hay muchas experiencias de seguimiento que podríamos empezar a adoptar y que me parece que harían mucho más rico este mecanismo de involucrarnos en lo que pasa en el espacio público, ¿no? Y de nosotros estamos en el valor paso público. 1, es Exacto. entre usted y proponga. A ver, desde tu punto de vista, Gonzalo, los pros y los contras de esta experiencia en el Distrito Federal. Una de las cosas que se pueden ver muy interesantes es aún todavía resabios de este proceso burocrático, ¿no? Se da un acuerdo por parte del Instituto Electoral, demasiado técnico, y obviamente eso la ciudadanía lo aleja. Como nosotros tenemos esta idea, ¿no? Se tiene la idea de vas y votas y haces tu deseo y lo mandas, ¿no? Un poco en la lógica de la Carta a los Santos Reyes. Sí. Pero lo interesante para nosotros es que no tenemos esta vinculación de qué implica lo democrático desde un primer paso importante. Si en mi colonia el sistema aguas residuales no funciona, es una cosa que nos incumbe. Yo creo que ese es el primer paso para entender la democracia en una lógica de dimensión que sube y que baja, ¿no? ¿En qué sentido? En el momento en que la gente discute, pregunta, oigan, ¿por qué el parque no funciona? Y todo eso, esa es la manera en que estamos haciendo democracia en ese sentido, y es la manera que se va generando conciencia. Yo creo que uno de los problemas de la práctica en el Distrito Federal es que volvemos a este cambio burocrático, ¿no? De ver un formato, de enviar esto por internet, y obviamente no hay una vinculación directa. Yo creo que la cosa más importante de lo que menciona Diego es que la gente invierte de su tiempo para ir a hacer y convertirse en censores de la obra pública. Yo creo que es algo que nosotros tenemos que destinar de nuestro tiempo para involucrarnos en la política. O sea, esa es la idea importante de la política contemporánea. Sí, yo siento, quiero su opinión al respecto, que faltó información, no solamente para avisar que esto estaba ocurriendo, y por eso se recibieron solo 147,737 propuestas, sino que respecto a los proyectos que se consideraron como prioritarios y que nos dijeron que serían ejecutados por las delegaciones políticas con ese 3% de presupuesto, delegaciones con comités ciudadanos, consejos de los pueblos o la mesa directiva que corresponda. Pero tenemos información de qué se propuso y si sí lo están tomando en cuenta o no. No se tiene la información. Y te digo, yo creo que es uno de los problemas graves de caer en esta lógica burocrática. Porque pareciera, ¿no?, entonces como una simulación, sí participa, pero ¿en dónde quedaron las propuestas? ¿En el cajón de alguien? Porque nada más imaginarme la delegación con el Comité Ciudadano, con el Consejo del Pueblo o la mesa directiva que corresponda es
¿quién responde? Exactamente. ¿Quién dice, aquí está la obra, aquí está el seguimiento? Y me parece que eso es parte del problema de hacer algo, como dice Gonzalo, tan burocrático y que no implica la creación comunitaria, ¿no? O sea, si tú vas y entregas tu propuesta y luego te desentiendes, pues es muy poco probable que le des seguimiento y que sepas qué pasó con eso. Ese es desde el lado del ciudadano, pero desde el lado de la autoridad, ¿quién toma la responsabilidad? ¿El jefe de gobierno? ¿Es de Mancera? ¿Es de mi delegado en la Benito Juárez? ¿Es de los vecinos? Me parece que es del delegado y de los comités vecinales, ¿no? Ellos tendrían que darle seguimiento. Ahora, una de las pocas informaciones que tenemos es cómo se ejercieron esos recursos o cuántos recursos se ejercieron, ¿no? En el 2011, la primera experiencia, había 706 millones de pesos y se ejercieron 660 de estos, ¿no? 706. Hubo un subejercicio más o menos bajo, ¿no? Del 6.6%, que por lo menos habla de que se gastaron esos recursos casi en su totalidad. Sin embargo, en 2012 lo que sucedió es que de 704 millones de pesos solo se ejercieron 424, ¿no? Entonces ahí hubo un subejercicio de 40%, lo que es un paso anterior incluso a verificar si se hicieron las obras o si se solucionaron los problemas, ¿no? Los que recursos no se entiende. No necesariamente se gastaron, más bien no se gastaron en un 40%, ¿no? Entonces, pues ahí hay un problema incluso de cómo se administra y se programa el gasto. A ver, y es algo que los ciudadanos cuesta mucho trabajo entender. Nos dicen, no alcanza la cobija, México no recauda. Bueno, de lo poquito que se recaudó, y además no lo gasté. ¿Cuánto influye el asunto de la burocracia para que los dineros no se inviertan en donde se debe? Mira, uno de los grandes problemas que tiene nuestro país en su conjunto es cómo se va a gastar el dinero y en qué se va a gastar el dinero. Entonces, en esta, vamos a verlo así, atrofia que tiene la clase política o el gobierno, para ser exactos, en qué vamos a gastar el dinero, se pueden pasar periodos importantes, ¿no? Una gran obra se planea, se burocratiza y puede ser que termine el periodo de 3 años y aquí no pasó nada. O termina el periodo de 6 años y aquí no pasó nada. O otra cosa peor, ¿no? Que no hay una planeación macro como país y que en una etapa se realiza una obra y en la otra etapa se desaparece la obra. ¿Qué quiere decir esto? Que el dinero público se va a la basura. Entonces yo creo que nosotros tenemos que redimensionar la idea misma del Estado mexicano, ¿no? Podemos ver obras, en el caso de la Ciudad de México, donde en un momento se desaparece el transporte público y en los próximos 6 años regresa el transporte público privado. Sí, el mismo. El mismo. Entonces vemos una incoherencia en el sentido de planeación macro del Estado mexicano. Tan abandonados estuvimos en algún momento que recuerdo cuando se inauguraron los segundos pisos, fue muy bien recibido, claro. Es decir, ver el dinero invertido. El tema aquí también tiene que ver con el control social que tenemos sobre lo que se hace con nuestro dinero. Vamos a ir con nuestra segunda palabra de ciudadano. Si pudiera incidir en la distribución del presupuesto público, ¿en qué rubros usted invertiría? Voces de la Democracia, @ife.org.mx. Nuestra prioridad principal, todo el mundo dice que es la inseguridad, no es cierto, es la educación. Si no tenemos educación, por eso la gente que no tiene educación se va a trabajar de obrero. No hay un nivel, ni siquiera somos competitivos porque no son obreros calificados. Bueno, hasta ahora yo veo que ha ido para bien, ¿no? En la ayuda de los ancianos, en los servicios médicos, en el bienestar social. Creo que ahora estos gobiernos están trabajando en bien de nuestra sociedad. En la educación y en vigilancia por la policía. Para mí lo más importante pues, sería alimentación, que nadie estuviera sin comida, y control natal. En seguridad, en educación, básicamente. Yo creo que la mayoría piensa en seguridad. En vialidad, en seguridad. Bueno, sería educación y sería en la cuestión de infraestructura, ¿no? Que son los dos factores que el país necesita, ¿no? Principalmente. Pues en educación, sí, y en servicio médico, en hospitales. Y también se procuraría ver la posibilidad de que la riqueza se distribuya de manera más equitativa. Voces de la Democracia, @ife.org.mx.
www.org.mx. México, como Brasil y Argentina, tú lo mencionabas, tiene unos niveles de desigualdad y unas necesidades clarísimas. La gente necesita, cuando piensa en macro, en micro, educación, salud, pero también en seguridad. Si ustedes, no lo dudan, han hecho un mapeo de las necesidades más importantes de los ciudadanos, ¿en dónde están esas necesidades? Por un lado, Gonzalo, en tu diagnóstico, ¿y en dónde están los dineros? Mira, María Elena, yo creo que esto es irnos ubicando en los años 70 y es entender un modelo que se desarrolla en el mundo, este modelo liberal que planteaba reducir la lógica del Estado social, ¿no? Pero prácticamente 20 años después, y eso lo platico yo mucho con mis estudiantes, vemos cuáles son las consecuencias que este modelo liberal trajo. La ruptura en la sociedad española, la crisis griega. Entonces, esto nos ayuda a replantear a una pregunta clásica. ¿Cuáles son los fines del Estado? ¿En dónde tenemos que invertir el dinero? ¿En armas o en educación? ¿En salud o en infraestructura? Entonces, eso yo creo que es una pregunta importante para la misma idea del gobierno mexicano. ¿En qué sentido? ¿Cuál es el derrotero que tiene que tener el Estado mexicano? ¿El derrotero del Estado social o el derrotero del Estado liberal? Y eso va a ser una pauta muy importante. ¿Por qué? Porque eso le va a dar un poco el criterio de identidad que es lo prioritario para el gobierno. Que los niños, se invierten los niños en su educación, en su salud, o invertir en armas, invertir en el ejército, invertir en infraestructura o invertir en otras cuestiones, ¿no? Yo creo que ese es el gran dilema. ¿Son los pedazos que está invirtiendo el gobierno mexicano, por ejemplo, en materia de seguridad y cuánto en lo social? Mira, yo creo que una de las cosas más interesantes que se está apostando desde los sexenios pasados es que crear esta gran lógica de seguridad e invertir muchísimo dinero del Estado mexicano. Cada vez que vamos revisando los presupuestos vemos una alza en la materia de seguridad y obviamente se está olvidando una cosa que es muy importante, el tejido social. El tejido social, yo me preguntaría, ¿qué hubiera pasado si en estos narcotraficantes tan sofisticados que tenemos les hubiéramos vinculado por el medio educativo? Tendríamos mexicanos de excelencia. Yo creo que el Estado mexicano ha tenido este fracaso. ¿Por qué? Porque no hemos sabido llevar un poco la política social y ver el talento que tiene nuestra gente. Desgraciadamente, el crimen y otras cuestiones se han convertido en la alternativa laboral, porque el Estado a la gente le dio la espalda desde los años 70. Sí, o sea, se está invirtiendo el dinero en resolver un problema, pero no se está invirtiendo, digamos, en resolver el origen. Y lo interesante, María Elena, no es un caso que solo incumba o que digamos, es el error del Estado mexicano, si es una cuestión global. Hace poco me llamó la atención un fenómeno inglés, cuando a los chicos en Inglaterra les suben las cuotas, salieron y devastaron Londres. Sí. Los chicos tenían un eslogan muy interesante, ¿no? Ustedes se dicen Tories, nosotros les decimos escoria al partido gobernante. Entonces, eso es muy interesante entender esta dimensión. ¿Qué pasaría si nosotros dotáramos de esa infraestructura social a los chicos y qué dimensión de ciudadanos tenemos? Es una lógica muy básica. Nosotros tenemos los ciudadanos que hemos sembrado. El dinero no aporta dinero para invertir en la ciudadanía, por eso tenemos los problemas de tejido social que tenemos. ¿Observas algún cambio con este tema del Pacto por México y estos compromisos para una sociedad de derechos? Yo creo que es muy interesante y valiosa que se intente dar una concertación en nuestra sociedad, en los partidos políticos, ¿no? Tenemos de alguna manera un problema social gravísimo y hay que tratar de recomponer. Lo interesante, desde mi punto de vista, es que los daños desde hace 20 años, de alguna manera vamos a irlos socavando aproximadamente en otros 20 años. O sea, hay una cuestión que a mí me llama mucho la atención. A nosotros nos tocó ver el fracaso del modelo socialista y el fracaso del modelo liberal y estamos en un dilema. ¿Cómo hacemos un híbrido de esto? Ya llegamos a la conclusión de que ni podemos irnos por la vía liberal, pero ni tampoco podemos irnos por la vía comunista de colectivizarlo todo. Entonces, hay que hacer un híbrido que pueda atender de manera importante a las dos cosas. Vamos a regresar ahora. ¿Qué país de América Latina nos podría dar algunos buenos ejemplos de cómo mezclar esto? Pero me importa también mucho tu opinión, Diego, sobre este tema, lo que nos decían los ciudadanos. En lo que a mí me importa no se invierte, en lo que sí y en lo que no. Me parece que la prioridad, ¿no? Las prioridades del gobierno, en términos generales, no están tan mal alineadas, ¿no? Si uno revisa cuáles son los grandes rubros de gasto presupuestario,
¿no? Se ve que la partida la función o la finalidad de gasto que más recursos tiene sí es el desarrollo social, ¿no? Me parece que hay dos preguntas clave, ¿no? Una es cuánto se gasta comparado con otros países, como decías ahora, ¿no? Nosotros en México tenemos un estado pues raquítico, yo diría, que ingresa alrededor del 10%, 10.9% por impuestos, ¿no? Cuando otros países de la región hacen mucho más, recaudan mucho más. El único país que recauda menos que nosotros es Haití, ¿no? Entonces tenemos pocos recursos para invertir en las cosas que se tienen que invertir. Y luego, la otra, el cómo, porque el tema del presupuesto que se va a lo social, lo hablábamos antes de entrar al aire, en esta iniciativa IPRO, que es del PNUD y Transparencia Mexicana, ahí digamos que abrieron una base de información sobre todos los programas sociales que hay en los 3 niveles de gobierno. Es impresionante, te metes a cualquier estado de la República y son como 35 programas, y otro estado tiene otros 17, y el problema es cómo se invierte. Claro. Sí se invierte en lo social, pero ¿en dónde queda el dinero cuando tienes programas encimados, cuando tienes beneficiarios que repiten o triplican el ingreso y otros que no reciben nada? Y me parece que ahí un ejemplo muy claro es el programa Oportunidades, ¿no? Porque si hemos invertido tanto como país en un programa para tratar de resolver la pobreza, los niveles de pobreza siguen estando igual o han empeorado en algunos casos. Y uno no entiende qué pasó ahí, ¿no? Una de las cuestiones que creo que lo explica es la lógica de individualizar, la lógica liberal de la que hablaba Gonzalo, de individualizar las ayudas o los subsidios sociales, ¿no? Entonces, si uno, en vez de intentar crear comunidad y tratar de fortalecer los espacios comunitarios, lo que hace es darle dinero a los individuos, entonces rompe estos lazos y al final a mí no me importa cómo esté mi vecino porque si no crea red social. A mí no crea red social, a mí me llegan los recursos y más o menos pues ahí la voy llevando. Sobrevivo. ¿No? Tenías un punto. Mira, yo creo que es una cuestión y una crisis interesante del Estado mexicano y tú lo puedes ver en los municipios. Hay N cantidad de rubros que pueden explotar en nuestros programas federales, los conocen, no. Y eso es una cuestión grave, ¿no? A lo mejor en cierta región del país hay un programa que podría ayudar a ese determinado municipio. El presidente municipal, ni los síndicos, ni nadie del gobierno sabe qué carajo es eso. Claro. Entonces eso es uno de los problemas más graves que tenemos en esta lógica de Estado, desde mi punto de vista, desparramado. Tenemos mucho dinero mal invertido, que se queden arriba, pero realmente no podemos materializar el dinero. Podríamos tener el triple o el cuádruple de dinero, pero si no hay una guía o hay un liderazgo importante, y eso es muy interesante en la política de hacer a la gente sus propios líderes. Entonces ahí aquí tenemos como un par de desafíos. Por el lado del gobierno, sí, es decir, abrir estos mecanismos, digamos, como la participación semidirecta, en tanto el ciudadano pueda participar en los dineros, en el destino de esos dineros, es una decisión también. Y por el lado de nosotros, querer entrarle de verdad a lo público, para que esto que estamos hablando de la manera en la que reparten verdaderamente cambie y los recursos lleguen, digamos, a los sectores que más lo necesitan en este país. Claro, y al final, en el cómo tendríamos que gastar, me parece que también hay claridad conceptual, por lo menos, ¿no? La reforma a la Constitución en materia de derechos humanos es una línea muy clara de hacia dónde tenemos que llevar los recursos públicos, ¿no? Y hay algunos avances incluso conceptuales sobre cómo tendría que gastarse el dinero con una perspectiva de derechos humanos, ¿no? Hay otro ejemplo que me parece que es bien interesante sobre el caso, que es cómo se gasta el presupuesto para movilidad en las ciudades en México, ¿no? El 70% aproximadamente del presupuesto para movilidad se gasta en infraestructura para automóviles, ¿no? Eso, pues, acaba destruyendo las ciudades y creando pues estos monstruos como el segundo piso del que hablabas, ¿no? Donde cada vez hay más coches y pues entonces cada vez habrá más pisos en el periférico y en otras vialidades, ¿no? En lugar de crear otros mecanismos de transporte público, de habilitar zonas para transporte no movilizado, entre otras cosas, ¿no? Y entonces ahí hay otro ejemplo claro del cómo gastamos los recursos que sí existen y que son cuantiosos, ¿no? Y esto me parece que podría trasladarse a otros temas, ¿no? ¿Cómo hacemos que surjan iniciativas particulares desde la ciudadanía y desde las comunidades que identifican bien sus necesidades y pueden trasladar los recursos públicos a
solucionar sus problemas más inmediatos. Abrir verdaderamente la alternativa y que se escuchen a los ciudadanos y que luego nos informen si efectivamente se ocuparon esos recursos en las propuestas ciudadanas. Mira, yo creo que esta dicotomía que planteas, el papel educativo es importantísimo. ¿Por qué? Porque a la gente, si no hay esta base y este proceso de concientización, tú puedes gastar N cantidad de dinero, pero la gente no lo va a poder dimensionar. Eso es muy interesante y esa es la gran atrofia que sucede en el Distrito Federal, ¿no? Hay el 3% del presupuesto de la delegación se va a gastar en tu colonia. Y la gente se pregunta, ¿y yo qué tengo que ver en eso? O sea, en lugar de involucrarse en esta mecánica de ver, tal vez podemos mejorar nuestro parque público, porque al rato con esa mejora mis hijos pueden ir a caminar, pueden ir a jugar. Te digo que es un proceso muy interesante de una sociedad tremendamente individualizada y que yo creo que el primer paso es el momento educativo, ¿no? En el momento que a la gente nos dotemos de conciencia de qué rol jugamos en nuestra sociedad, va a ser muy importante, ¿no? Porque si no, siempre vamos a estar jugando en esa lógica de si yo obtengo ganancias, estamos en el lugar perfecto, ¿no? Pero en el momento... ¿Qué rol juego en lo social? Entonces aquí tenemos como varios desafíos, pasar de lo individual a lo colectivo, en la conciencia ciudadana, entrarle a lo público, porque no importa solamente mi casa, sino todo lo que ocurre en la colonia impacta mi vida. Mira, simplemente ahora con estos fenómenos naturales, consecuencias de globalización, esto no hace una cuestión de clases sociales, simplemente se inunda y es un desastre colectivo y todos pagamos. Yo creo que ese es uno de los elementos que nos deben ayudar a reflexionar. O sea, como comunidad y como parte de la comunidad tenemos que cuidarnos todos. Y esa es la otra, acercándonos a las conclusiones, Diego, una vez que decido entrarle a controlar, como lo hacen las mujeres salvadoreñas. Claro, a controlar o a veces a resistir, ¿no? Gonzalo hablaba de los desastres naturales, pero también hay desastres políticos y desastres sociales del desarrollo, ¿no? Ahora vemos cada vez más en el país comunidades en resistencia por proyectos, megaproyectos como minas, como presas, ¿no? Como carreteras que afectan la vida de las personas que viven en comunidades y que están resistiendo porque al final están acabando con su forma de vida, ¿no? Entonces, bueno, estos son casos extremos donde la urgencia de la participación se hace evidente, pero tenemos que pensar que si queremos un espacio público y una comunidad pues que nos dé mejor calidad de vida, que respete la dignidad de las personas, que promueva el bienestar, pues nos tenemos que involucrar y tenemos que empezar a tomar decisiones en conjunto y a no pensar que nuestra casita siempre va a estar ordenada y limpia, ¿no? Sí, como si lo de afuera no tuviera un impacto en tu vida, es decir, entrarle a la corresponsabilidad. Tal cual, sí. Y exigirle al gobierno que cumpla con sus obligaciones de derechos humanos que están establecidas en la Constitución, en los tratados, entre otras cosas, ¿no? Para terminar, no quería yo dejar de escucharte como jurista esta opinión. Esta reforma de 2011 que nos dice la Constitución, lo que se firmó en tratados internacionales vale tanto como la Constitución y ahora derechos humanos y hasta más incluso, es el tema. ¿Ves que esto es reciente, mira, pero la algo? idea de los derechos humanos desde el punto de vista jurídico tiene una dimensión que va más allá de lo jurídico. ¿En qué sentido? Los derechos humanos hay que entenderlos en un principio importante, la dignidad humana. Es el principio clave o la estrella polar del tema de los derechos humanos. En el momento en que el Estado reconoce la calidad de ser humano del individuo, cambia un poco esta relación clásica que se tenía de vasallaje social. En ese preciso momento, como decía Diego, que las personas empiecen a redimensionar y que pueden ser objetos de la política, eso es muy interesante para nosotros. ¿Por qué? Porque los derechos humanos van a jugar otra dimensión que va más allá de lo jurídico, lo social, y también es una cuestión importante. Ahora lo vemos un poco en el léxico, no la misma palabra de los derechos humanos, los chiquitines diciendo yo tengo derechos humanos. Es un proceso importante de concientización social, pero yo creo que una de las cosas más relevantes que tienen que ver los derechos humanos es entender que el Estado va a tener límites dentro de la práctica del poder, gracias a los derechos humanos. Esa es la gran pauta importante de los derechos humanos. Y para que una sociedad pues pueda avanzar, tiene que estar consciente de cuáles son sus derechos para poder exigirlos. Desgraciadamente, María Elena, la historia de los derechos humanos, sobre todo en el siglo XX y el siglo XXI, van a ser consecuencia de crímenes atroces. Por eso, un poco en el mundo
jurídico y en los tratados internacionales se hace esta protección. ¿Por qué? Porque los estados siempre vulneraron los derechos individuales de las personas. Incluso en nuestro léxico es una cuestión muy interesante que nosotros somos el último país en llegar a esta tendencia. Sí, llegamos un poco tarde. Lo importante es que ya se dio el paso. Vamos a revisar sus efectos. Yo te agradezco mucho, Diego de la Mora Maurer, coordinador del área de presupuesto y políticas públicas de Fundar, Centro de Análisis e Investigación. Diego, muchas gracias. Muchas gracias, María Elena. Gonzalo Farrera, profesor e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias. Gracias, Malena. Un placer siempre platicar con ustedes. Al contrario, gracias a ustedes por acompañarnos en Voces de la Democracia. Soy María Elena Cantú. Hasta la próxima semana.